Bien, pues esta mañana creo que estamos, obviamente como iglesia, hemos venido celebrando que pudimos recolectar estas 263,000 firmas, lo cual creo que necesitamos darnos un aplauso, ¿cierto? Como iglesia, como movimiento. Creo que es el poder de lo que puede lograr la unidad, que es muy importante, pero también a veces como que nos enfocamos y logramos como una amenaza y la pasamos, pero estamos siendo muy reactivos muchas veces y no proactivos. Y algo de lo que queremos aquí desde Sedecol y con este espacio de Sedecol enseña es cómo vamos construyendo un poquito a nivel nacional para cambiar unos paradigmas de dejar de estar en reactivo a pasar a proactivo. Y para pasar a proactivo, pues tenemos que cambiar muchas veces la manera en que entendemos algunas cosas, ¿cierto? La manera en que necesitamos regresar a esas sendas antiguas de las que habla la palabra de Dios y que nos van a dar a nosotros una atracción. Hace ya por muchos años realmente, eh, digámoslo así, hay diferentes personas que hemos estado a nivel nacional trabajando un poquito en lo que es cómo es ese mandato de Dios para poder salir un poquito fuera de las cuatro paredes. Creo que la iglesia ha hecho una gran tarea de evangelización y claro, nos falta todavía muchísimo, pero cuando nosotros miramos a otras naciones, por ejemplo en África, en donde han llegado a más del 90% de personas convertidas en sus países, en donde uno casi que ahora es encontrar una aguja en un pajar a quien le comparte de Cristo, pero no por el hecho de que estas naciones tengan ya un 90% de creyentes, viven como cielo en la tierra. Realmente, al contrario, algunas de estas naciones han experimentado caos, están experimentando tasas de desempleo, corrupción, una cantidad de cosas y la pregunta es, bueno, ¿por qué si ya son cristianos los que están en su gran mayoría en la nación? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo por el hecho solamente de que tengamos personas cristianas no significa necesariamente que vemos y logramos tener la transformación de una ciudad. Así que hoy está con nosotros y voy a presentarles a nuestro invitado, que algunos lo conocen muy seguramente, es Pablo Fillón. Él trabaja en Juventud con una misión. Creo que todos conocen acerca de Jucum, una organización realmente que hoy está en el mundo entero, pero por más de 25 años él ha estado vinculado a Jucum. Es graduado como psicólogo social y comunicador audiovisual, tiene estudios en pensamiento bíblico, educación cristiana y gobierno, y es creador de la Fundación Vi Valores, dedicada a crear campañas audiovisuales para enseñar principios y valores bíblicos a la sociedad. Es creador también de la Escuela Bíblica de Gobierno y Transformación Social y líder de la Escuela de Educación Maestros para las Naciones, escuelas de pensamiento bíblico, donde se capacitan personas llamadas a servir en estas áreas de la sociedad. Igualmente fundó la editorial Libertad, donde se publican libros sobre gobierno, educación y familia. Vive en Medellín con su esposa Connie y sus hijos Amy, Joel, Nathan y Rebeca. Así que vamos a dar la bienvenida a Paulo. Muchas gracias, Paulo, por estar hoy aquí en este espacio de Sedecol Enseña. De verdad, un honor tenerte y bienvenido. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Gracias también por lo que haces por nuestra nación, por la iglesia. Es una bendición, especialmente para estos tiempos. Perfecto, Paulo. Vamos entonces a tratar de poner un contexto, porque cuando nosotros pensamos un poquitico en Jucum, muchas personas ven a Jucum todavía desde las misiones tradicionales, ¿cierto? Desde enviar a una persona y plantar, pero pocas personas conocen un poquitico esa visión que Dios le da a Loren Cunningham años atrás, en donde empiezan con un mandato de afectar diferentes sectores de la sociedad. Entonces, ¿por qué no de pronto empezamos desde allí, viendo lo que está pasando en el mundo que Jucum hace parte? Cuando hablamos de Landa Copa, por ejemplo, que es una gran mujer que Dios la está usando, pues mucho de su labor está en África, ¿cierto? Pero desde este lado a veces no conocemos mucho de lo que ya está pasando allí. Entonces, primero contextualízanos un poquito esta parte de Jucum y esa experiencia en trabajo de influenciar más allá de solo el monte de la iglesia o esfera de la iglesia. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Jufún nació en 1960 y
originalmente era un ministerio, un movimiento de jóvenes, y la idea era movilizar jóvenes a las misiones, como normalmente lo hace la iglesia, plantando iglesias y evangelizando. Pero el fundador, Loren Cunningham, un día Dios le habló que el llamado no es solamente evangelizar o llevar el evangelio de salvación, sino realmente extender su reino en toda la sociedad. Y es bien interesante la historia, cómo sucedió. Camilo, tal vez conoces a Bill Bright, el Claro que sí. fundador de Campus Crusade, que también es una organización misionera muy, muy grande. Em, Loren, eso lo escuché por el lado de Loren Cunningham. Dice que él estaba una vez de vacaciones y en su devocional Dios le dice, Loren, em, si quieres transformar una nación, debes transformar estas 7 esferas de la sociedad. Y él tomó un papelito y anotó rápidamente, que son básicamente los 7 montes que hoy conocemos, o 8 esferas de la sociedad, 8 esferas de influencia, bueno, le llamamos de diferentes nombres hoy en día. Entonces él anotó rápidamente eso, pero con su amigo Bill Bright se habían hecho una cita para conversar. Y entonces cuando él salió para la cita llevó su papelito y dice que Bill Bright no lo dejó sentar casi y le dice, Loren, Dios me acaba de dar una revelación y me dijo que si queremos transformar una nación debemos cambiar estas 7 esferas de la sociedad. Y Loren dice, eran básicamente las mismas 7 esferas que Dios me había hablado. Y eso hace, digamos, 40, casi 50 años. Y desde ahí, pues, eso ha venido creciendo poco a poco el entendimiento que Dios nos ha ido dando de esta labor de no solamente evangelizar, sino discipular las naciones. Correcto. Y pues Cru o Campus Crusade está haciendo muy buen trabajo en ese sentido en las universidades, con los jóvenes universitarios, con jóvenes profesionales. Y Jujun, por su lado, Loren Cunningham finalmente terminó fundando la Universidad de las Naciones con ese propósito, capacitar personas en cada esfera de la sociedad para transformar las naciones. Y hay muchas otras iniciativas en ese sentido. Excelente, Pablo. Yo creo que esto es muy importante para traerlo otra vez en este contexto de la iglesia, porque creo que nos da la plataforma. Número uno es ver cómo organizaciones tan grandes como bien lo dice Screw, Juventud con una Misión, y hoy en día otras que se han venido sumando. Yo participé con Crew años atrás de lo que era un proyecto de transformación de ciudades, precisamente, y fue empezar a entender, empezar a conocer esto. Luego, por supuesto, estoy con otra organización que es RISE, y tenemos también una escuela de gobierno, el CCPL, pero a veces se encuentra uno con mucho de la iglesia que a veces choca. Yo, por ejemplo, desde presidir la Cumbre Global de Liderazgo para Colombia, veo que a veces en el pastorado, cuando hablamos de entrar a, por ejemplo, sector gobierno, sector empresa, a veces la gente como que le raya, ¿cierto? No, 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 o sea, nosotros no estamos llamados allí. Y por eso es tan importante este piso, porque vamos a tratar de entender que cuando Dios le da esta visión a estos hombres, que bien dices tú ahora y quiero que nos amplíes, porque cuando dices, Loren Cunningham funda la Universidad para las Naciones, muchos necesitan entender que yo recuerdo cuando estuve en Oral Roberts, yo tuve la oportunidad de estudiar en REMA, en Estados Unidos, y pues Oral Roberts University queda allí cerca, y cuando tuve la oportunidad de ir, veo en el auditorio principal una gran visión que Oral Roberts de hecho tiene, y fue cómo levantó una universidad en donde creaba profesionales, pero con el ánimo de desde sus profesiones ir al mundo entero. Luego, esto en realidad Dios lo ha venido tratando de empujarlo hace tiempo, pero pareciera que hay un paradigma que bien dijiste tú. Nos hemos quedado en el Evangelio de la Salvación. No que no seamos llamados a ese elemento de salvación, pero vamos a decir que estamos cojos cuando no entendemos que hay algo más que el Evangelio de Salvación. Es interesante que, por ejemplo, en Uganda, creo que muchos aquí tal vez
algunos que somos de ya algunos años en el Evangelio, vimos un video de transformaciones años atrás cuando viene el avivamiento de Uganda, iglesias de, de 100 personas, creo que eran, o 300 personas, en 3 meses tenían 3000 personas, o sea, una visitación de Dios. Pero Ujú. es interesante que hay un lado que mucha gente no conoce y es que Uganda, luego de semejante avivamiento, empieza a experimentar una crisis interna de lo que estamos hablando, corrupción, desempleo, una cantidad de problemas, y ahí es donde ellos tienen que empezar a trabajar un poquito algo que se conoce como un mandato cultural. Así que vamos a empezar desde allí. Paulo, háblanos un poquito qué es el mandato cultural y cómo es esa otra pata que necesitamos entender y la vamos desarrollando para cada persona que está hoy aquí, cada pastor, cada líder, y que ojalá este programa luego pueda correr nacionalmente. Sí, muy bien. También quiero decir que eso parece como una revelación de los últimos tiempos para nosotros, como algo súper nuevo, pero en realidad en la historia de la iglesia no es nuevo. Es nuevo para nosotros como generación, porque en algún momento lo olvidamos. Pero si uno ve los reformadores, por ejemplo, los reformadores tuvieron ese entendimiento desde el comienzo. Podemos ampliar un poquito eso más adelante, pero luego, mucho más acá, mucho más cerca en nuestra historia, Abraham Kuyper, Francis Schaeffer y muchos otros hablaron de estas cosas, solamente que para nosotros, que en algún momento lo olvidamos, eso parece nuevo para esa generación de cristianos, esa generación de la iglesia, parece que quién se inventó eso, pero en Sí. realidad no es nuevo en la historia de la iglesia y obviamente como vamos a ver ahora, pues no es nuevo en la Biblia, porque justamente esto, el mandato cultural, fue el primer mandato que Dios le dio al hombre y lo encontramos justamente en Génesis 1 y 2. Em, Tocas algo, Pablo, muy importante, sí, porque eh, es importante ponerlo aquí, porque muchos tienen la idea de que esto es algo, como dices tú, novedoso, es como un viento de doctrina que viene y pasa, pero cuando uno empieza a ir hacia atrás, de hecho, y inclusive leyendo algunas versiones de la Biblia de 1600, de 1700, es bien interesante que Mateo 28, que luego vamos a llegar allá y vamos a ir conectando, pero habla de discipular naciones, no solo de hacer discípulos de las naciones, lo cual cambia un paradigma, pero que si no entendemos Génesis 1:2, que es a donde vas a ir, ahí es donde creo que no estamos comprendiendo una intención de Dios en el principio. Y creo que tenemos que volver a ese fundamento, ¿no? Una de esas fundamentales que es las intenciones originales de Dios son sus intenciones eternas. Luego, esa intención que vas a desarrollar acá es muy importante porque no ha cambiado. Entonces, adelante, Pablo. súper, muy bien. Tiene que ver primero que todo que no entendimos con qué propósito creó Dios al hombre. O sea, ¿para qué creó Dios al hombre en la tierra? Cuando pregunto esto, especialmente en iglesias tradicionales, me dicen, bueno, Dios creó al hombre para adorarle. Entonces uno dice, ¿qué hacen los cristianos fuera de la iglesia? Deberíamos estar adorando 24/7 en la iglesia, ¿cierto? Pero no tiene sentido. Otros piensan, el hombre tiene el propósito de ir al cielo. Entonces, ¿pero por qué Dios no nos creó en el cielo de una vez? ¿Qué propósito tiene Dios o con qué propósito creó Dios al hombre aquí en la tierra? ¿Qué hay ahí? Y obviamente uno tiene que referirse o dirigirse a la Biblia, especialmente en Génesis 1 y 2. Y hay una parte de esos dos capítulos que es muy clave, eh, especialmente Génesis 1:26 al 28 y Génesis 2 del 4 al 15. Génesis 1:26 al 28 claramente uno entiende ahí que Dios creó al hombre para que sea gobernante de su creación. Es administrador, es mayordomo de la creación, eso está muy claro. Pero hay una parte que no es muy conocida para la mayoría de la iglesia y es
Génesis, leámoslo porque es muy clave. Génesis 2 versículo 4. Nosotros sabemos que los hebreos repetían mucho, siempre la Biblia está repitiendo diferentes partes y Génesis 2:4 comienza a repetir otra vez todo el proceso de la creación. Si uno lee Génesis 1:1 y termina el capítulo 1 y luego sigue el capítulo 2, hasta el versículo 3 está dando un repaso de cómo creó Dios todo. Pero luego el versículo 4 vuelve otra vez al inicio y repite, pero hace énfasis en algunas cosas que no hizo énfasis en la primera oportunidad. Dice, versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. O sea, ese es Génesis 1:1 otra vez. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y esa es la palabra clave. La creación, la tierra estaba lista, pero no estaba el hombre todavía. Y ahí dice, y no es, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, ¿para qué fue creado el hombre? Para labrar la tierra. Ahora, esa palabra labrar es una palabra que deberíamos amar nosotros. Es Tal una cual. palabra que deberíamos ponerla de moda en la iglesia hoy en día, porque es una palabra muy clave. La palabra labrar en hebreo es abodá, ¿ok? Aparece más o menos 700 veces, más de 700 veces en la Biblia, y esta palabra tiene un significado muy especial. Y básicamente significa tres cosas. Significa trabajo, significa adoración y significa servicio. En otras palabras, abodá es servir a Dios o adorar sirviendo y trabajando. ¿Ok? Ahora, esta palabra en toda la Biblia se traduce dependiendo el contexto. Ujú. Dependiendo el contexto, se puede traducir como adoración o se puede traducir como trabajo. En este pasaje está diciendo que el hombre fue creado para trabajar o labrar la tierra. Pero lo que está diciendo ahí básicamente es, el hombre fue puesto en la tierra para adorar a Dios. De ahí es donde viene la gente y dice, fuimos creados para adorar, pero no sabemos por qué. Nos fuimos puestos para adorar, servir a Dios trabajando la tierra. Entonces, si uno leyera de nuevo el versículo 4 dice, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que sirviera y adorara a Dios en la tierra trabajando. Básicamente esa sería la traducción. O sea, Dios creó al hombre para trabajar la tierra. Incluso el versículo 15 dice, el versículo 15 del capítulo 2 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y la palabra labrar ahí otra vez es abodá. Dios trabajó, el primer trabajador aquí en el universo, en nuestra historia es Dios. Jesús dice, mi Padre aún hoy trabaja y Dios trabajó ese huerto, ese jardín, y luego lo puso al hombre ahí para que continuara haciendo lo mismo, continuara trabajando. Pero es muy lastimoso que los cristianos evangélicos todavía traemos algunos lastres de nuestra historia. En la Iglesia Católica, por ejemplo, se enseña que el trabajo es fruto de la maldición, Correcto. del pecado, pero el trabajo existía antes del pecado, antes de la caída. Dios nos había creado para trabajar y el trabajo no es maldición, el trabajo es una bendición. Si uno no tiene trabajo, no puede adorar a Dios. Total. Eh,
Es, es, es increíble esto, porque si nosotros entendiéramos esto, realmente haríamos un impacto muy grande en las naciones. Los cristianos hoy en día, uno de los sueños es no trabajar. Bueno, Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica creció las últimas generaciones escuchando la teología del negrito del batey. Ex- ¿Verdad? comparto esa canción porque yo fui DJ, entonces yo recuerdo tanto y lo cantamos, ¿no? El negrito del batey que Dios me dio al trabajo como castigo. Y nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. Exacto. Y de hecho, una teología muy reciente, la teología de la prosperidad, tenía que ver un poco con eso, ¿no? El Señor, Dios me va a dar mucho dinero sin trabajar. Y de ahí parte mucho, por eso es que esa teología tuvo mucha fuerza entre nosotros, porque De está pronto, dentro de nosotros esas ideas. de pronto vale la pena aquí, Pablo, entonces, lo primero es cuando nosotros, y en su gran mayoría en la iglesia cristiana, la adoración solo se ve desde lo musical. Lo que estamos diciendo es, estamos fallando en formar hombres y mujeres que entiendan que a través de sus profesiones, y vamos a ir un paso más allá, de su vocación al servicio de Dios, puedan entonces, en lo que hacen, adorar a Dios en la medida que lo hacen como para Dios. Y eso es donde viene una diferencia, porque cuando yo me fui criado con alemanes, entonces trabajé con compañías alemanas, y es fascinante que yo recuerdo tanto cuando trabajaba en Siemens, una compañía, que había un alemán que estaba en intercambio y él decía, esto es Locombia, no Colombia. Y decía y se burlaba de nosotros, decía, se necesitan 8 colombianos para hacer el trabajo de un alemán. Y la rabia es que el hombre tenía la razón, porque es que nosotros uno veía la cultura y es que tintico, vamos por un tintico, uy, no, necesito las medias 9, no, me paro. O sea, el enfoque no era de trabajo porque está en el subconsciente la idea de trabajar, eso no es lo mejor. Por eso el viernes es viernes cultural, hay que salir, no damos gracias por el trabajo, no lo entendemos. Pero la pregunta era de dónde este alemán tenía esta cultura, no siendo un cristiano. Y ahí cuando uno empieza a estudiar en la historia, va hacia atrás y se da cuenta que un Martín Lutero, él entiende lo que acabaste de desarrollar. El trabajo no es maldición. Al contrario, Martín Lutero entendió un paso más allá. Porque si nosotros aún lo conectamos hacia el diezmo, lo que él decía, Martín Lutero, era, cuando yo uso los dones que Dios me dio al servicio de mi prójimo, haciéndolo como para Dios, entonces la ofrenda que le traigo, el diezmo, ¿cierto? Que le presento es la vida que he rendido, por eso es algo santo y sagrado que Dios lo bendice. Entonces, más que solamente ver cómo yo traigo algo es para que me bendiga y tratar de ver, volverlo mágico, místico, es entender, por el contrario, el desarrollo de que Dios quiere que cada hijo o hija, cuando entiende este contexto, lo está adorando en la medida en que está afuera, transformando un caos en belleza. Expande un poquito sobre eso, Pablo. Súper, qué bien. Déjame volver un momentito otra vez al mandato cultural. ¿Qué tiene Por eso que favor. ver con el mandato cultural? ¿Por qué le llamamos el mandato cultural? Es súper interesante que la palabra cultura, hoy en día le damos un significado diferente, pero la palabra cultura originalmente venía de una palabra latina que es cultivar la tierra, ¿ok? Mira ahí cómo va conectando, ¿cierto? Cultivar la tierra. Ahora, poco a poco esto fue evolucionando y se le agregó el cultivo del conocimiento, de las creencias, de las artes, de las costumbres de la sociedad. Cultivar ese tipo de cosas. Entonces, lo interesante es que la cultura se forma alrededor del trabajo. Cuando uno trabaja, forma culturas. Y entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Que al
nosotros trabajar la tierra, trabajar su creación, formáramos culturas del reino. Las naciones, las familias que nosotros creáramos fueran formadas alrededor de la cultura del reino, una cultura de justicia, una cultura de bondad, una cultura de integridad, una cultura amorosa, ¿cierto? Ese es el mandato cultural. Ahora, las culturas, la palabra cultura también viene de culto. ¿Ok? Entonces, la cultura, Darro Miller dice en su libro Discipulando Naciones, las culturas se forman alrededor de los dioses que adoramos. Mm, Un buen ejemplo de eso es que hay una cultura bien materialista, centrada en solamente conseguir dinero, va a ser una cultura bien egoísta, centrada en sí mismo, ¿cierto? Dice, hay culturas alrededor de la pornografía, hay culturas alrededor del mm, entretenimiento, hay culturas alrededor del dinero, de todo esto, y uno puede identificar las características de esas culturas. ujú, Entonces, pero Dios los creó con el propósito de trabajar para formar la cultura del reino. Ahora, esto es clave. Porque si los cristianos entendiéramos esto, de que nuestro trabajo es adoración a Dios, la gente no diría, o los cristianos no diríamos, mi trabajo es un trabajo secular, ujú. como normalmente dice. A mí, por ejemplo, y seguramente a ti, Camilo, te lo han dicho muchas veces, ay, pastor, qué bonito que usted le puede servir a Dios, ¿cierto? Sí. Porque trabajas en un trabajo de la iglesia, eclesial. Pero en realidad todos, y esto era algo que muchos movimientos entendieron cuando decían, el, cuando expresaban este concepto del el sacerdocio universal del cristiano. O sea, todos los cristianos ejercemos una labor sacerdotal donde quiera que estemos. Entonces, si un cristiano entiende eso, se levanta cada mañana para ir a su trabajo y entiende que en su trabajo va a adorar a Dios, Ujú, va a servir a Dios, que su trabajo es el templo donde le sirve y donde adora a Dios, su ambiente va a ser transformado y va a llevar el reino de Dios a su trabajo y desde el trabajo va a empezar a transformar la nación, va a empezar a transformar la cultura. Y ahí es donde podemos llegar, donde tú dices, ¿cómo los cristianos pueden hacer eso? ¿Verdad? Y si los cristianos entienden que su trabajo es una vocación, un servicio a Dios, es un llamado de Dios, su profesión, entonces van a tener que ir a la Biblia. Ah, wow. Si mi profesión es mi vocación, es mi llamado, es mi servicio, es mi adoración a Dios, ¿cómo debo ejercerlo? Entonces van a la Biblia y dicen, yo como político, ¿qué principios de gobierno debo aplicar en mi trabajo? Como economista, como empresario, como científico, como educador, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo ser? ¿Qué dice la Biblia? Y entonces ya nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana no va a ser solamente el domingo, no va a ser solamente el altar familiar, sino que va a ser 24/7, va a ser todo el tiempo. Y eso que estás diciendo, Pablo, es muy importante y sobre todo para cada persona que está aquí, porque cuando no entendemos este pedacito, y voy a ponerlo en ejemplos prácticos, ahora que estábamos en medio de esta jornada precisamente de este decreto de ley que se estaba tratando de presentar, ¿cierto? Del ECOSIEC, y tuvimos una reunión con algunos abogados. Se estaba organizando un grupo de trabajo desde lo que serían abogados llamados a la vida pública o personas llamadas a la vida pública. Pero cuando empezó la reunión, la idea era escucharlos y me impresionó estas palabras. Yo por años no entendía cómo podía conectar el derecho con las cosas de Dios. Yo no sabía cómo conectar el derecho con la iglesia y es exactamente lo que estás diciendo. Lo mismo lo podríamos llevar muchas personas. Hoy son cristianos, pero creen que deben hacer negocios a la manera del mundo de lunes a sábado y el domingo, pues
vienen tal vez a rendirle un momento de adoración a Dios, pero no están entendiendo algo que tocaste que es fundamental, que hay principios bíblicos precisamente para cada sector o esfera de la sociedad, para que sea transformado el sistema que está allá afuera bajo un nuevo sistema. Voy a usar la palabra que se llama reino de Dios. Entonces, reino de Dios no es solamente un lugar allá, sino cuando lo vemos como un sistema en el cual participamos activamente, claro, cada creyente empieza a tener que tiene una asignación de transformar donde quiera que está. Voy a poner un ejemplo. Tuve la oportunidad de estudiar con otra organización que es Haggai, y John Haggai, que fue su fundador, él tenía diferentes empresarios que empezaron a apoyar esa labor que mayormente era misionera. Uno de ellos fue un hombre que se llamaba Cecil Day. Cecil Day es el que funda en Estados Unidos la cadena de hoteles Days Inn. Y la razón que la funda es que él se mete con Dios porque él le dice, Señor, tengo carga por apoyar los misioneros, aunque yo no estoy llamado a las misiones, pero quiero poder servir con el recurso. Y dice que se mete a un hotel y Dios le entrega todo el diseño de un hotel, de cómo debía construir una cadena hotelera. Ahora, si esto lo enseñamos desde los púlpitos, personas empiezan a entender que Dios está interesado en dar ideas, aún para negocios, aún para poder trabajar en la parte de gobierno, en las artes, y no en lugar de satanizarlo todo, lo que empezamos a entender, dijiste una palabra, no es lo secular, no, es que vamos precisamente a aquello que tal vez está en manos del caos del enemigo, debemos transformarlo, pero ¿quiénes lo van a hacer? El creyente. Entonces, estos abogados cuando ellos mismos empiezan a hacer las conexiones, claro, empiezan a encontrar una causa, decir, oiga, yo sirvo entonces con mi derecho allá. Claro, y lo que necesitamos es una activación de tantos hombres y mujeres que a veces solo miran su profesión como algo secular. Claro. Ahora, mira otra cosa interesante aquí en Génesis 1 y 2. Es que Dios pone al hombre en el jardín, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos la idea que Adán y Eva salieron del jardín porque pecaron. Es verdad que salieron, esa fue la causa, pero salieron prematuramente, porque si ellos no hubiesen pecado, eventualmente ellos deberían haber salido del jardín, porque Dios les había dicho previamente, llenen la tierra. Entonces, para llenar la tierra tenían que haber salido del jardín. Pero, ¿qué significa entonces el jardín? Porque Dios los puso ahí. Y el jardín era el modelo que Dios les dio para hacer su trabajo. Mm, Entonces, Dios siempre muestra, Dios siempre hace y luego ordena, ¿cierto? Entonces, ujú, Dios creó un jardín, luego los puso ahí y al mismo tiempo le dice, llenen la tierra y este es su modelo, eso es lo que tienen que hacer. Y uno se pregunta, claro, el jardín tiene hay mucho de alegoría, hay mucho de, es simplemente una muestra gráfica de cómo ser la tierra. Em, Algunos teólogos dicen que en el jardín hay por lo menos encontramos tres principios: orden, belleza y abundancia, ¿ok? Que es básicamente los valores o los principios del shalom. Cuando uno dice shalom, no es solamente que haya paz, sino que te está deseando que haya orden en tu vida, que haya belleza y que haya abundancia. Entonces, la creación muestra eso, pero el hombre tenía que transformar tal vez la selva, que no está muy ordenada, y tomar la belleza y la abundancia y ordenarla en todo eso. Y entonces cuando enseño esto a jóvenes, me gusta porque lo entienden fácilmente. ¿Qué profesiones se necesitarían para hacer de la tierra un jardín? Y entonces, claro, jardineros, agricultores, pero luego uno se pregunta, ¿quién les da de comer? Ah, ok, necesitamos a alguien que cocine. ¿Y quién o dónde van a vivir? Casas. Entonces necesitamos crear casas. ¿Y cómo se van a transportar? Ah, necesitamos carreteras, necesitamos carros, necesitamos luego eventualmente
aviones, hacer puentes, barcos para cruzar el Atlántico o los mares, los océanos, pero luego vamos a necesitar maquinaria, necesitamos ingenieros, científicos, y eso se va expandiendo. Finalmente nos damos cuenta que todas las profesiones, o mejor dicho, y eso es clave aquí, todas las vocaciones son necesarias. Y la palabra vocación es otra palabra que tenemos que rescatarla. Nosotros siempre pensamos que la vocación o el llamado es otra vez en el área eclesial, pero la vocación es puesta a cada persona y nosotros entendemos por lógica que no todos somos llamados a ser pastores o no todos somos llamados a ser misioneros. Las iglesias, los misioneros necesitan personas que los sostengan en sus misiones. La iglesia necesita gente que sostenga la labor eclesial. Y ahí es donde necesitamos gente que trabaje en sus profesiones, en sus vocaciones. Entonces, todos somos llamados. Y en la historia, así como tú explicaste, en la historia uno puede ver desde científicos, maestros, empresarios, que aportaron con su labor para la expansión del reino de Dios. Y es interesante ahí para pasar ya al Nuevo Testamento y a Jesús, porque algunos pensarán, bueno, Jesús habló de esto, en qué parte? Eso no sería simplemente para el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús les dio la gran comisión, dijo, y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Si uno revisa de qué enseñó Jesús, y Jesús enseñó de todas las labores, más de la mitad de sus parábolas hablan, por ejemplo, de empresa, hablan de trabajo, de agricultores, ¿cierto? Y entonces uno ve que en la Biblia encontramos principios para todas las profesiones. Em, me gusta mucho, Darren Miller tiene un curso, a propósito, es gratis, pueden buscar su página y acceder a ese curso, se llama La Iglesia del Lunes. Y él dice, estamos acostumbrados a hacer iglesia del fin de semana o el domingo, pero ¿qué del lunes a sábado o del Correcto. lunes a viernes? ¿No somos cristianos? ¿No somos iglesia? Y él dice, realmente somos iglesia de lunes a sábado, pero el domingo es el medio tiempo. Es como cuando el técnico de fútbol llama a sus jugadores y dice, bueno, ¿cómo va el partido? ¿Estamos logrando los objetivos? ¿Estamos cumpliendo con el mandato cultural? ¿Estamos extendiendo el reino de Dios? ¿Estamos siendo testigos? ¿Qué debemos hacer? ¿En qué estamos mal? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué estamos fallando? Y cómo debemos remediar esto, ¿no? Y eso debería ser lo que se convierte el fin de semana o el domingo o nuestro culto, un lugar, como tú lo dijiste, de entrenamiento, de capacitación, para que el lunes empecemos a hacer nuestra labor como cristianos. Entonces, en la iglesia deberíamos poder enseñar los principios bíblicos para cada profesión. Como un cristiano empresario debería ser empresa, ¿cierto? ¿Cómo debería tratar a sus empleados? Los empleados cristianos, ¿cómo deberían tratar a sus amos? Dice la Biblia. Pero ¿cómo deberían tratar a sus empleadores? ¿Cómo deberían ser buenos trabajadores? Es súper lamentable, muy triste que hoy en día hay muchas empresas que no quieren tener cristianos en sus empresas porque no estamos siendo una buena mano de obra. Todo lo contrario a esto, hay una organización cristiana, empezó en Sudáfrica, se llama Work for a Living, eh, trabajo para la vida. Y ellos tienen una capacitación para empleados. Les enseñan esto del mandato cultural, de cómo el trabajo, el empleo es servicio y adoración a Dios, y los capacitan. Y hay una cadena de supermercados que se llama Costco, muy famosa en Estados Unidos, es como Walmart o como decir aquí el Éxito. Y esta empresa
uno de los requisitos para todos sus empleados, que es una empresa muy grande, es que tomen ese curso cristiano, Work for a Living, porque ellos han visto que cuando un cristiano entiende de cómo ser un buen trabajador, entonces va a ejercerlo correctamente. Pablo, quiero hacer dos cosas porque esto que estamos colocando es vital. Hay algunas preguntas, de hecho, que están haciendo, ¿cierto? Sandra dice, ¿cómo permear a la iglesia para que entienda que debemos estar en todos los ámbitos y conquistar esos siete montes? ¿Será que se está haciendo algo mal? Creo que Pablo mencionaba algo al comienzo y tú puedes añadir, Pablo, pero es decir, creo que esto que estamos haciendo acá es precisamente ayudar a que desde Sedecol estamos trabajando una enseñanza para hacer este ajuste paradigmático porque estamos creyendo por una nación, que es a donde tenemos que ir. Pero es poder entender que existen disponibles espacios para capacitación y formación desde esta área. Pablo lo viene haciendo desde Escuela de Gobierno. A veces pensamos, es bueno, pues que yo no tengo llamado a gobierno. Entonces uno, pastor, puede decir, no, pues es que eso yo no lo necesito. No, ¿cómo puedo direccionar a alguien que está en mi congregación? Es decir, hablo como pastor, si yo no tengo una noción de esto que estamos hablando, ¿cómo lo encamino para aquella persona que está llamada a la Biblia, a la vida pública? Porque si yo lo entiendo como la satanización de toda la esfera pública, pues yo lo que digo es, no, eso es del diablo, usted no tiene que ir allá. Y en lugar de eso, yo estoy haciendo algo que es equivocado. Recuerdo, Pablo, cuando hace ya más de 20 años, cuando íbamos a, bueno, no, esto fue en el año 95, estaba teniendo unos tiempos con Dios y él me dio esta frase que la hemos desarrollado en el tiempo y es, la iglesia debe ser una sala cuna de sueños y no tan solo un centro religioso. Y es esto porque en el alemán, esto de pronto no sé si lo conocías, pero en el alemán, cuando alguien le pregunta a otro qué profesión tienes, la palabra profesión no existe. Entonces se pregunta es was ist ein Beruf y Beruf quiere decir vocación. Y es bien interesante porque desde la Reforma, desde Martín Lutero, ellos entendían es que el ser humano nace con unos dones y talentos dados por Dios que él debe descubrir es vocación. Por eso la iglesia debe tener espacios de ayudar es a la gente a lo que hoy está de moda en llamar propósito, descubrir su propósito, que no es otra cosa sino la vocación, que estaremos haciendo otro curso de ello a través de SEDECOL, ayudando también a pastores y líderes cómo se hace esta dinámica. Pero cuando una persona descubre su vocación con un grupo objetivo, la cosa transforma. Quiero pasar un video de 4 minutos y medio ilustrando en lo práctico esto que Paulo está hablando desde el campo empresarial también. ¿Cómo se verían los negocios hoy desde el campo empresarial? Entonces, quiero que miren este video y miremos esto, Pablo, un segundito acá. Creo que va a ser muy revelador para todos. Así que, por favor, esto es desde la Cumbre Global Global de Liderazgo. Lo que estamos haciendo desde SEDECOL es uniendo diferentes organizaciones para poner un plato digámoslo así, recursos con el ánimo de que empecemos a soñar en construir una nación. Entonces, miren esto. Si alguna vez has visto una tormenta en el oeste de Texas, llegan de repente, con nubes gigantes de polvo, con relámpagos y truenos. Es algo poderoso. ¿Sabes lo que es una tormenta si estás en el oeste de Texas? Cuando inicié el negocio de construcción de casas en Lubbock, Texas, se trataba todo de un juego, y la puntuación era el dinero. Desafortunadamente, hubo un colapso en los bienes raíces. Y fue justo en ese momento que supe que todo el dinero que había ganado iba a desaparecer. Después de 22 años, mi esposa se divorció de mí en ese tiempo. Fue la época más oscura. Lo perdí todo, realmente todo. Mi padre estaba en bancarrota y se fue de Lubbock en esa época. A través de los años habíamos hablado sobre la idea de construir viviendas económicas.
Él se encargaría de las ventas y yo de la construcción. Cuando regresó a trabajar conmigo, me di cuenta de que él había encontrado algo diferente. Él había entrado en un camino de fe. Yo dije, oigan, realmente me equivoqué la primera vez. Ya no quiero que vuelva a ocurrir así. Entonces les dije, vamos a entregar lo que estamos haciendo al Señor. Nos comprometimos a donar las primicias de nuestro negocio, nuestras primeras ganancias, y experimentamos un crecimiento y su bendición casi de inmediato. Después de un par de años estábamos construyendo y vendiendo más casas que cualquier constructor en este mercado. En uno de esos años, donamos alrededor del 82% de nuestras ganancias netas. El Señor comenzó a cambiar nuestra manera de pensar y nos dijo, es grandioso que estén donando ese dinero a estos ministerios, pero ustedes trabajan con familias. ¿Qué conocen ellos sobre mi amor hacia ellos? Éxodo 19:6 dice que aunque todo el mundo es mío, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y no olvido que pensé, ¿soy un sacerdote? ¿Puedo ser un ministro? ¿En mi empresa? ¿En los negocios? Llegó un momento específico en que Rick tenía que tomar una decisión. Fue, ¿voy a seguir en control de esto? ¿O voy a dejar que el Señor tenga el control de esto? ¿Dios es el dueño del negocio? ¿O soy yo el dueño? Él todavía tenía que resolver el asunto de cómo va la gente a percibir esto. No todos son creyentes, pero al final el día llegó y se paró enfrente de todos y les avisó que le había entregado a Dios la empresa. Veamos a dónde quiere llevarnos. Así empezamos a hacer espacio para el reino de Dios en nuestra empresa, para buscar la transformación. Hemos construido casas para más de 7,000 familias. Cada casa que construimos nos da la oportunidad de interactuar con más de 100 negocios y contratistas. Nosotros vemos a estos negocios y contratistas como socios. Aparte de tratarlos con honestidad, de pagarles a tiempo, buscamos ayudarles a crecer sus negocios a través de préstamos, fondos para empezar y al ofrecer asesoría empresarial. Construimos cada casa con la más alta calidad y a la vez mantenemos los costos asequibles. Como una gran parte de nuestro ministerio a las familias que nos dan la confianza de construir su vivienda, antes de entregarles las llaves, le regalamos una Biblia a cada familia personalizada con su apellido. Tenemos más de 120 empleados y decidimos convertir nuestra empresa familiar en una empresa que es propiedad de los empleados para que puedan gozar del fruto de su trabajo y hasta en su jubilación. Desarrollamos un estilo de liderazgo intencional y relacional. Vemos a la persona de forma íntegra. Buscamos la forma de ayudar a nuestros empleados a crecer personal y profesionalmente. También contratamos a un equipo dedicado tiempo completo para cuidar de nuestros empleados y socios. Dios nos ha permitido vivir una vida que no hubiéramos soñado tener y nos emociona pensar hacia dónde nos guiará en el futuro. El líder aquí no construye casas, edifica personas y nada me ha impactado de tal manera profesional, personal y espiritualmente como este lugar, y es ridículo que alguien diga eso sobre un negocio. Yo soy la prueba de lo que puede suceder aquí. Hubo personas trabajando conmigo, refinándome, y al final transformaron mi vida y la mejoraron. No solamente para mí, sino para mi familia. Hablamos sobre el ministerio en los negocios. Sin importar tu negocio, es el negocio del Señor, solo debes entregárselo. Ve y florece donde te plantó, e involúcrate en el ministerio en donde estés. Creo que es un tremendo video explicando lo que estabas diciendo, Pablo, de cómo no solamente tenemos una mentalidad de queremos una estadística de evangelización, sino cómo mostrando el amor, como dicen, refinando personas, la gente quiere conocer a ese Dios que tenemos, pero estamos viendo los negocios desde una óptica de Dios, como este ejemplo, transformando. No sé si quieres elaborar y pasar a lo que decías del Nuevo Testamento en la Gran Comisión, entendiendo este mismo mandato cultural. Súper. Qué bonito ejemplo, qué buen ejemplo de cómo la iglesia no es solamente iglesia dentro del templo, sino que la iglesia es iglesia todo el tiempo
Los cristianos somos iglesia donde quiera que vayamos, no dejamos de ser cristianos y debemos comportarnos como tal. ¿Cómo sería Jesús como agricultor? ¿Cómo sería Jesús como empresario? ¿Cómo sería Jesús como artista? ¿Cómo sería Jesús como gobernante? Jesús es nuestro ejemplo para todas las cosas y eso es lo que debemos entender, que no dejamos de ser cristianos en nuestra empresa, en nuestra labor, en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Hay un ejemplo en la historia que a todos nos afecta hoy en día. Europa, antes de la Reforma o en la época de la Reforma, Europa primero que todo era muy pobre. Europa no era la Europa de ahora. Hoy nos preocupamos porque tal vez tenemos 20% de pobreza en Colombia, 30% tal vez de una pobreza. No llegamos a 30% de pobreza extrema, pero en esa época, Europa, más del 80% de la gente era pobre. Solamente la gente alrededor del rey o la gente alrededor del clero tenía una vida más o menos digna, pero 80-90% de la gente era muy pobre. La mayoría de la gente, 95, 96, 97%, eran ignorantes, no sabían leer o escribir, no había alfabetización, la corrupción estaba en todos los niveles, la educación era totalmente limitada y la expectativa de vida era muy baja. La mayoría de la gente vivía 50, 55 años. Pero ¿qué pasó o qué hizo que Europa se convirtiera en la Europa que hoy conocemos? Y básicamente fue la reforma. Nosotros creemos, o la idea que tiene la iglesia hoy en día es que la reforma cambió la doctrina de la salvación. Ya no nos salvamos por obras, sino por fe, ¿cierto? Pero en realidad la reforma fue un movimiento de reforma cultural. Gracias a la reforma, y eso no lo dicen solamente los cristianos, gracias a la reforma tenemos ciencia moderna. La mayoría de los científicos que pusieron las bases de la ciencia moderna eran cristianos reformados. Gracias a la reforma tenemos educación pública y universal, porque los reformadores entendieron que para ser cristiano se necesita leer la Biblia. Ellos leyeron y meditarás en este libro de día y de noche. Entonces, un cristiano necesita leer la Biblia para poder meditar en ella. Y si no saben leer y escribir, ¿cómo van a poder hacer? Entonces crearon un sistema de educación. Los países reformados se cree que más o menos llevaban 200 años de avance en términos económicos, porque la banca, todo este sistema económico y de libre empresa que hoy conocemos empezaron en los países reformados, que había mucha más libertad. Y todo este movimiento cultural, artístico, nació gracias a la Reforma Cristiana. En otras palabras, gracias a que la gente pudo tener en sus manos la Biblia. Y los reformadores, una de las primeras cosas que empezaron a hacer fue eh, traducir la Biblia. Lo primero que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia de los idiomas originales al alemán. Y ahí tenemos a Wycliffe, a Tyndale, y entre esos pues tenemos a Reina y a Valera que tradujeron nuestra Biblia al español. Entonces, todo este proceso de reforma cristiana no solamente reformó el pensamiento litúrgico, eclesial dentro de la iglesia, transformó la sociedad. Hay ciertos estudios, eh, em, Weber, por ejemplo, Max publicó Weber. un estudio, no, Max Weber, sí, donde él explica cómo el sistema de libre comercio fue fruto de todo el pensamiento reformado cristiano en Holanda. Entonces, cómo la gente empezó a ahorrar, a trabajar fuertemente y a ser generosos, que transformó todo el sistema económico que tenemos en esta época. Entonces,
Nosotros no podemos encerrar el cristianismo, nuestra cristiandad, nuestro sistema de pensamiento solamente al sistema eclesial. Necesitamos entender que cuando Jesús solo venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, está diciendo hágase tu voluntad en la tierra completamente, no solamente en la iglesia, no solamente los cristianos, no solamente sus seguidores, era en la tierra, en todos los ámbitos. Y ese vuelve a ser otra vez, para que se cumpla la gran comisión de discipular naciones, necesitamos cumplir con el mandato cultural de trabajar en la adoración, en servicio a Dios, para que cada ámbito de la vida, para que cada esfera de la sociedad sea transformada con los principios de él. Qué lindo sería, pues, volvamos a recuperar nuestro sistema de libre comercio y eh, la gente pueda amar al prójimo con sus bienes, con sus recursos. Qué lindo sería cuando volvamos a recuperar la educación y enseñemos los principios bíblicos que tanto libertad trajeron a las naciones. Qué bonito sería cuando la ciencia ya no adoctrine con sus ideas hoy en día tan seculares y tan lejos de la realidad y sean una ciencia para dar a conocer a Dios y para el avance de la humanidad. Entonces, podemos ir por cada una de las esferas de la sociedad o por cada uno de los montes que tenemos para conquistar y entender que para cada esfera tenemos principios. Em, y hay muchos recursos, gracias a Dios hoy en día tenemos tantos recursos. ADN, Alianza para el Discipulado de las Naciones, no solamente tienen cursos gratis, sino que tiene una cantidad de libros a los cuales podemos recurrir y empezar a encontrar principios para cada esfera de la sociedad. Nosotros estamos trabajando con la Escuela de Gobierno y Cosmovisión Bíblica. Tú has mencionado la cumbre la cumbre Global de global de liderazgo. liderazgo, Sí. que también trae profesionales de las diferentes esferas de la sociedad y muestran cómo están haciendo ellos. Es muy lindo porque muestra ejemplos muy claros que todos los cristianos podemos seguir. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tiene la iglesia hoy en día es volver a ser bíblica, no solo para la liturgia, bíblicos en todos los ámbitos de la vida. Y para eso necesitamos volver a leer la Biblia todos los días y enseñar a nuestros hermanos en la iglesia que un cristiano lee la Biblia y medita en ella cada día. Pero de pronto, Paulo, estás dejando algo que es supremamente importante, porque fíjate que es lo que llamamos un cambio de paradigma, y es no solo lo litúrgico, y me gustaría de pronto, eh, para explicar o ampliarlo, es cuando un pastor, porque sé que hay varios pastores acá y en su SEDECOL lo que estamos buscando sobre todo es llegar a la iglesia nacional. Si un pastor cambia el paradigma en donde él empieza a entender que la iglesia es la esfera desde donde la verdad debe ser enseñada para que las demás esferas, entonces eso quiere decir, yo no puedo enseñar algo que solo le sirve a la esfera de la iglesia. Yo necesito enseñar verdades que van a afectar y van a inspirar a aquel que está llamado a los negocios, aquel que está llamado al gobierno. Es decir, ¿cómo podemos traer lo que estabas diciendo? En la historia, Europa estaba en una condición de pobreza crítica. ¿Y cómo salió de allá? No fue solamente porque Martín Lutero se para contra las indulgencias. No, es que junto con ello ellos trajeron la educación. De hecho, Martín Lutero consideraba que estar analfabeta era del diablo, o sea, la ignorancia era el terreno de cultivo del diablo. Y por eso empezaron a trabajar educación, pero educación la iglesia la tenía. Hoy la educación se la entregamos al Estado. Hemos invertido los modelos de Dios en vez de ser desde la iglesia, los hemos entregado. ¿Por qué? Porque la iglesia nos limitamos. Si uno mira en Colombia, cuando llegó la iglesia presbiteriana, ¿por qué ellos fundan el colegio
americano en Barranquilla, en la costa, porque ellos traían todavía esa claridad de que la educación era parte desde la iglesia para enseñar. Hoy tenemos en Colombia, tuvimos tristemente, porque la gente cree que educación es solamente conocimiento, pero educación sin valores, era lo que el presidente Roosevelt decía, educar la mente de una nación y no su moral es un crimen a la sociedad. Nosotros lo vivimos en carne propia teniendo al cartel de Cali educado en Harvard. Entonces, educación per se no es, pero la iglesia, cuando hablamos desde el pastorado y cambiamos este paradigma, fíjate que aquí es donde empezamos se nos abre un mundo donde tenemos gente que qué pasaría si se activa cada persona para empezar en su lugar de vocación a hacer una diferencia. Tenemos una escuela que también se llama Elite, venimos hace 20 años desarrollando, elite.co.co, y tuvimos unos trabajos de las nuevas generaciones y, por ejemplo, hay un joven cristiano que está desarrollando un videojuego en donde presenta a Jesús desde los retos de la activación de juegos y lo que son las interacciones que generan cuando están en los gamers hablando y han traído jóvenes a Cristo y han compartido. Pero ¿qué es? Es salirnos de un paradigma, como dices tú, solo eclesial en términos litúrgicos. Y aquí es donde, porque hay personas que preguntaban, bueno, pero ¿cómo se cambiaría? Aquí es donde empieza esta transición. Hoy lo que estamos dándoles es unos insumos de algo que tal vez no hemos visto en el mandato cultural de esta manera, pero que necesitamos verlo aquí. Paulo, ¿qué tal si para ir cerrando por el tiempo, decías, quiero conectar esto con la Gran Comisión y ya empezaste a tocar algo de la Gran Comisión? Hay algo que desde la Gran Comisión, como decía yo, lo hemos leído solo desde Reina Valera de 1960 en adelante, pero no sé si quieras expandir un poquitico ese discipular una nación bajo el mandato cultural. ¿Cómo es eso? Sí, muy bien. Déjame complemento un poquito también lo que estabas diciendo. Estados Unidos, bueno, Europa también, pero podemos tomarlo como Estados Unidos. En Estados Unidos, las grandes universidades que hoy en día son famosas fueron fundadas con ese propósito. El reverendo John Harvard fundó la Universidad de Harvard, o los presbiterianos formaron, por ejemplo, la Princeton, y muchas de esas universidades. Pero esa pregunta es clave. De hecho, hay un librito de Stephen McDowell que se llama Atalayas en los muros, cómo los pastores pueden discipular o capacitar a sus miembros para cumplir con el mandato cultural. Ese es el tema de este libro. Y él cuenta ahí varias historias. Por ejemplo, el padre, el que se conoce en Estados Unidos como el padre de la Constitución americana o el arquitecto de la Constitución americana, em, James Adams, fue discipulado en leyes por el reverendo Whitefield, que era el presidente, era el rector de la Universidad de Harvard en ese tiempo. James Adams en esa época no era la universidad, era un instituto bíblico, y él fue para prepararse como pastor, y trabajar de esa manera. Pero este hombre, con el entendimiento que tenía, este pastor empezó a formar a este hombre en leyes. Y luego, imagínate, este pastor puso en su mente todos los principios bíblicos de gobierno y de leyes para que luego se convirtiera en uno de los padres fundadores de la nación americana. Y la Constitución, él fue el arquitecto de la Constitución. Entonces, ¿cómo este pastor hizo una labor clave en la fundación de una nación? De hecho, en Estados Unidos se conoce que una serie de sermones que predicó un pastor que era el reverendo Tucker, él, eh, él puso las bases que le dieron la forma a Estados Unidos. La predicación de un pastor
Entonces, la iglesia básicamente debe ser el centro de formación para cada miembro de la iglesia que va a salir a hacer su labor, su llamado, va a ejercer su labor, su llamado en toda la sociedad, en los ámbitos de la sociedad, porque la Biblia realmente nos da respuestas para cada una de estas esferas o de esos trabajos en la sociedad. Muy bien, ahora, la gran comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Y uno normalmente lo interpreta como que uno tiene que ir y tomar algunas personas de las naciones y discipularlas, ¿cierto? Pero hay comentaristas bíblicos que dicen, no, aquí está hablando de las naciones como tal. Ahora, la palabra discipular la nación, ¿qué quiere decir eso? Jesús tuvo sus discípulos y una de las características de un discípulo es que finalmente, además de ser, como consecuencia de ser seguidor, se convierte en alguien que es similar. Entonces, los discípulos llegaron a parecerse a Jesús. ¿Se acuerdan que a Pedro cuando lo negó a Jesús le dijeron, tú eres uno de ellos porque hablas, te pareces a ellos? Entonces, un discípulo llega a convertirse en alguien parecido a su maestro. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, hagan de las naciones sus discípulos. ¿Qué quería decir eso? Ustedes ya son seguidores míos, ustedes ya se parecen a mí, ahora hagan que las naciones se parezcan a mí también. Porque si se van a parecer a los discípulos, finalmente se van a parecer a Jesús, si nosotros nos parecemos a Él. Entonces, ese es un llamado bien grande. ¿Cómo hacemos que las naciones un día sean discipuladas? ¿Cómo hacemos que un día las naciones se parezcan a Jesús, así como nosotros debemos llegar a parecernos a Jesús? Y eso solamente se puede dar si cada institución, cada esfera de la sociedad lleva los principios bíblicos que Jesús nos enseñó para esas esferas de la sociedad. La familia, la educación, la ciencia, el arte, el entretenimiento, la economía, el gobierno, cada una de esas esferas. Ahora, en la Biblia uno puede ver que Dios siempre ha amado las naciones. Dios llamó a Abraham para hacer bendición para las naciones. Dios llamó al pueblo de Israel para ser una nación de sacerdotes para las naciones. Y Jesús vino y nos envió a trabajar en las naciones o para las naciones. Pero hay un versículo muy clave, me gustaría leerlo, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21-24. Dice, y las naciones, está hablando de la ciudad y del trono de Dios. Y dice, y las naciones que hubiesen sido salvas vendrán a la luz de quién? De la ciudad, ¿no? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué significa que una nación llegue a ser salva? Yo no había visto eso, yo pensaba que solamente los individuos, ¿cierto? Pero dice que hay otra versión que dice que los reyes de la tierra traerán a las naciones como sus ofrendas, como sus regalos para el trono de Dios. Y básicamente ese es nuestro llamado. Empezamos con un jardín, pero luego la ciudad de Dios viene a su creación al final en Apocalipsis. Y cómo las ciudades y cómo las naciones pueden llegar a ser discipuladas y pueden convertirse en regalos para Dios. Excelente, Pablo, y dejas un piso a algo que necesitamos. Es como un continuará, ¿cierto? Para poder entender esto último que tocas, porque hay una cosmovisión de nación que no hemos explorado en la iglesia y que cuando estás colocando esto, esto nos lleva a entender que hoy como colombianos, nosotros tenemos responsabilidad de la nación de Colombia. Tenemos responsabilidad de presentar una nación delante de Dios,
Pero ahí va a venir otro tema escatológico, ¿no? Porque si solo estamos esperando que esto todo se destruya porque no hay nada que hacer, pues ahí es donde viene otro problema, que necesitaremos otro programa y otro espacio para desarrollarlo. Pero esto que estás dejando es muy importante si conectamos toda la línea que hoy estamos dejando, que es un cambio paradigmático. Oiga, tenemos que crear cultura. De hecho, el reino de Dios es una cultura, es un sistema que empieza a traer una nueva cultura. O sea, si nosotros el Padre Nuestro de pronto lo leyéramos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu sistema, tu cultura que permee cada esfera de la sociedad cada esfera de la sociedad para que se haga aquí tu voluntad como se hace allá, o dicho de otra manera, que acá podemos hacer negocios de un diseño divino, que acá podamos hacer gobierno desde un diseño divino, que acá podamos desarrollar familia desde un diseño divino, que acá podamos desarrollar la educación desde un diseño divino, que acá podamos tener la ciencia desde un desarrollo divino. Algunos pueden googlear a un personaje que se llama George Washington Carver. Es una historia muy bonita esa biografía de cómo él en el laboratorio le preguntaba a Dios, y es el inventor de más de 100 aplicaciones del maní, y Dios es el que le da todas estas inventivas. Y eso es lo que nosotros, la iglesia, tenemos que empezar a enseñar a nuestros jóvenes, en donde la meta no sea solamente hacerse millonario de YouTube, sino que puedan empezar a entender que hay talentos con los que pueden desarrollar. Ahora, hay cosas que están pasando en YouTube. Por ejemplo, hay un chico que hoy en día en África logró entregar, creo que fueron 100 pozos de agua, que eso hizo sacudir a Naciones Unidas, porque es un chico que está funcionando desde una actitud de generosidad y está rompiendo el paradigma simplemente de codicia. Pero la iglesia es la que tiene. Ahora, él viene de unos padres creyentes, de una cultura. Y esto que estamos hablando creo que es tan importante, cultura. Yo quisiera cerrar con esto último que hablaste de la Gran Comisión, porque hay algo que nosotros también podemos mirar desde la Gran Comisión, y es, como decías tú, hay algunos eruditos como F. Bruce que habla de que la palabra allí apostolos no es alguien enviado a plantar una iglesia para entonces tener una comunidad cristiana, sino realmente era un término ciro-fenicio que Jesús utilizó en su tiempo. Venía de la cultura inclusive griega. Los griegos, cuando conquistaban territorios, se llamaba helenización, y la helenización tenía que ver con una transformación de la cultura. Pero voy a compartirles aquí esta imagen rápida, porque es este concepto llamado el apostolos, y el apostolos era un buque que iba a la cabeza de una flotilla en una formación de V, en donde ya no llevaba tropas, ya la guerra había sido ganada, pero llevaba a bordo mentes brillantes en medicina, derecho, arquitectura, ingenierías. Lo que me encantaba era esto: su misión era transformar la cultura en el nuevo territorio conquistado, para que cuando el rey viniera de visita se sintiera en casa. Y esta es una imagen tremenda en lo que Pablo está hablando, porque si nosotros entendemos que tenemos que presentar unas naciones, ¿cómo las vamos a presentar? Yo creo que de esto está hablando la salvación de naciones, que cuando el rey regrese encuentre unos territorios donde diga: oiga, qué trabajo tan bueno han hecho, esto se parece en una pequeña forma al cielo, porque definitivamente solo cuando él regrese cambiará todo, pero es parte de un mandato cultural y un cambio de paradigma que desde la iglesia, si entrenamos a la gente, podemos soñar. Creo que nos ha unido un proyecto de alguna manera con este COSIEC, pero hoy de hecho le agradezco a Pablo públicamente, porque íbamos a hacer esto en 8 días, pero muchos de los invitados hoy estaban corriendo con la nueva, el nuevo, ¿cómo se llama? Debate que tienen que presentar ante el Consejo, con una nueva ley que están tratando de meter con el tema de que en los colegios se establezca el Día de Orgullo Gay. Entonces, aquí vienen cosas, pero fíjense que estamos siendo reactivos. Pero si nacionalmente podamos empezar a entender este mandato cultural, y desde cada ciudad, aquellos llamados a la esfera pública, desde los diferentes lugares, no tiene que ser un partido, tienen que ser simplemente activos en sus diferentes áreas, podemos empezar a trabajar desde las mismas juntas de acción comunal, desde los diferentes lugares, pero desde el pastorado estamos influenciando. Aquí es donde empieza a generarse un movimiento nacional
donde podemos entonces decir, oiga, vamos a cambiar una nación y vamos a mirar otra nación. Entonces creo que eh, estamos iniciando estos espacios de Sedecol Enseña, Mm. lo que están buscando es eso, ayudarnos a unirnos, porque si no hay una visión conjunta, pues no nos podemos unir, y ahí es donde creo que necesitamos poder trabajar juntos. Así que, Paulo, ha sido de verdad un gozo tenerte hoy. No sé si quieras decir algo más. Yo vi a la Muchas pastora gracias. Lida hace un momentico que se conectó, que si está por ahí, no sé si quisiera también entrar y dar un saludito, porque no sé Súper. si salió, pero Paulo, por favor. Muchas gracias. Una cosita para terminar. ¿Qué pasa si la iglesia no cumple con el mandato cultural? Wow. ¿Qué pasa si la iglesia no es consciente de ese rol, de ese mandato que Dios le dio? Y lo que pasa es que la iglesia deja de ser sal y deja de ser luz para la sociedad, para las naciones. Y una cosa que cree la iglesia erróneamente es que si se encierran en la iglesia nada les va a pasar y van a estar protegidos. Pero es todo lo contrario. Poco a poco la sociedad empieza a permear, a rodear la iglesia y finalmente la iglesia misma termina siendo corrompida. Hoy esto se ve por todas partes. Darren Miller dice, si la iglesia no disipula a las naciones disipularán a la iglesia. Nosotros tenemos un campamento para jóvenes universitarios, se llama Con toda tu mente, que es un campamento sobre posmodernidad. Y es lamentable ver la condición de nuestros jóvenes. Todos son cristianos, los que vienen a sus campamentos son jóvenes cristianos, muchos hijos de líderes, de pastores, jóvenes cristianos de toda la vida. Pero su mente totalmente permeada por las ideas seculares, todas esas ideas posmodernas, están, y lo más increíble es cómo las han entremezclado con las ideas cristianas, y hoy en día esas ideas seculares parecieran cristianas, ¿cierto? Parecieran cercanas a las nuestras. Entonces, cuando la iglesia no es consciente de la sociedad y el mundo en el que vivimos, si no somos entendidos en los tiempos, básicamente la iglesia misma va a ser corrompida y permeada y finalmente perdemos nuestra identidad de ser luz y sal para las naciones. Entonces, este es un desafío bastante grande, pero simplemente necesitamos tomar la decisión de cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Excelente, excelente, Paulo. Y aquí nos están preguntando, ¿cierto, Roberto? Bueno, ¿podrían compartir la grabación? Sí, o sea, todo esto que estamos haciendo como un esfuerzo de Sedecol es precisamente para la iglesia, y así como hemos puesto a disposición los otros materiales, queremos estarlos haciendo disponibles, pero sobre todo que ustedes también los repartan. O sea, aquí yo sé que hay presidentes de asociaciones de pastores, queremos que esto lo puedan repartir, porque lo que estamos tratando de entregar a ustedes es eh, una información, conocimiento, que como decía Paulo al comienzo, esto no es algo nuevo, simplemente estamos, porque entendemos, a ver, yo soy pastor y yo entiendo cuando yo empecé a hacer esta transición paradigmática, el reto que uno tiene de que de pronto se va a meter en una doctrina extraña. Y entendemos ello, pero me gusta algo que una vez le escuché a John Maxwell y era, usted no puede andar tan angustiado de que de pronto esté en una doctrina errada, de pronto lo que va a ocurrir es que va a conocer la verdad. Y yo cuando leí eso me ayudó, es que cuando nosotros empezamos aquí a ver organizaciones, por eso Paulo está invitado hoy, ¿cierto? Que ustedes se dieron cuenta que no hace 2 años que está haciendo esto, lleva más de 20 años y se han fundado, ha desarrollado otras organizaciones, pero Jucum lleva 70 años. Y lo estaba mirando en naciones en donde cuando usted oye a Landa Cope, por ejemplo, un libro que les recomendamos que tiene que ver con la plantilla de la transformación social del Antiguo Testamento, creo que es así el nombre, ella misma habla de que por años ella empieza a hacer una labor misionera, pero se empieza a cuestionar porque África, África para Cristo, África ganada, y empezó a haber indicadores del 90% de naciones ya evangelizadas y la verdad es que no estaba cambiando nada. Y yo creo que nosotros tenemos que
recapacitar. Hoy en día, yo recuerdo en el 2001, cuando tuve la oportunidad de asistir a Haggai, en ese tiempo hablábamos de un 4% de cristianos en Colombia. Y en estos 20 años yo ya hablamos de que pasamos los 20. Pero hoy tenemos las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. Las iglesias crecen, la sociedad se derrumba. O sea que sí tenemos que hacernos una reflexión de decir, venga, ¿qué es lo que nos está faltando? Porque no es decir lo hemos hecho mal. Hemos evangelizado y hemos crecido en evangelización, pero la sociedad la estamos viendo que se está derrumbando porque no hemos entendido esta otra pata que entendemos hoy del mandato cultural y que necesitamos explorar y que vamos a tener otros espacios ampliando. Hay otras organizaciones que están desarrollando, el Instituto Transforma con el pastor Augusto, están haciendo una labor también muy buena. O sea, y queremos exponer esto, que cada uno tenga las opciones de ir en uno u otro, pero definitivamente, hoy a mí me fascina, Pablo, no sé si lo has visto, pero hace poco cuando teníamos la Cumbre Global de Liderazgo, pues estuvo la organización John Maxwell también, porque estamos haciendo alianzas a nivel global y a nivel nacional. Estaba World Vision, estaban varios, pero la mayoría de organizaciones están trabajando estratégicamente desde estas 7 esferas. Y esto es fascinante porque entonces ya nos permite empezar a direccionar y es donde queremos empezar a vislumbrar esto hacia la nación. Qué tremendo cuando pastores, en vez de ser nosotros los pastores queriendo sentarnos en una mesa técnica jurídica que no entendemos nada, podemos llevar a todos aquellos profesionales que empiezan a descubrir que esa vocación es para servir allá. Y fíjense, el documento que se redactó, que se envió desde SEDECOL, que se leyó en el Senado con el tema de COSIEC, fue redactado gracias a un grupo de abogados que están entendiendo esto que estamos hablando hoy y ellos sacando tiempo extra desde su parte vocacional están diciendo vamos a presentar defensa y Dios, danos iluminación, cómo vamos a trabajar estas leyes. Esa es la iglesia y eso es lo que es ser sal y luz, que es lo que está diciendo Pablo. Así que Súper. gracias. Camilo, Dime. permíteme decir una cosita más. Em, el pastor Héctor Pardo, que es muy conocido en nuestra nación y en la iglesia, hace poco él fundó su instituto como un instituto de las 7 esferas. Y él no cambió el contenido de su instituto normal, en el sentido de que él sigue preparando sus obreros, pero al mismo tiempo amplió para poder no solamente en el instituto preparar a las personas que son llamadas a trabajar en la iglesia, sino para seguir preparando a las personas que trabajan en otros ámbitos profesionales. En el Valle, el pastor Javier Calderón también, que terminó nuestra escuela de gobierno, hace poco él me dice, estamos reestructurando nuestro instituto para empezar a formar a los profesionales también. Entonces, no es cambiar todo nuestro sistema, sino poder incorporar en nuestros procesos de formación, primeramente en el culto, pero también en los institutos, poder incorporar principios bíblicos para cada esfera de la sociedad. Creo que esos son ejemplos eh, que muy dicientes de lo que nosotros podríamos hacer en el resto de las iglesias en Colombia para que la iglesia se convierta en una iglesia realmente relevante para este tiempo. Excelente, Pablo. Y sí, internamente también me han mandado algunos mensajes directos. Por ejemplo, como decías tú, el pastor Pardo, pues por años realmente ha sido de los que empezó titánicamente hablando de esto y que parecía como una locura lo que decía, ¿no? No se le entendía en su momento. Es lo que ha pasado con Pioneros, como tú decías, bueno, nosotros hemos estado ya por más de 20 años también en esto y rompiendo paradigmas, pero creo que aquellos también que escribieron internamente, miren, este es otro momento, creo que aún en la misma crisis que estamos enfrentando como nación tenemos una gran oportunidad y es salir del salero. Necesitamos empezar a entender dónde está esa sal que dice Pablo y cómo no dejar que sea pisoteada, cómo nosotros, aquí hablamos al pastorado, cómo hacer las actualizaciones. Los médicos hacen actualizaciones, los psicólogos, los abogados tienen que estar haciendo actualizaciones. Esto es una actualización, no es decir lo anterior no sirvió, no, es decir, hay elementos que si miramos desde la reforma que hizo que Occidente se formara y que avanzara,
es porque entendieron este mandato cultural. ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Y tendremos otro programa para hablar el por qué los institutos bíblicos solo se quedaron con la parte litúrgica, porque hay toda una razón de todo esto, pero si nosotros hoy podemos ver el mensaje, como decía Pablo, en su contexto, empezamos a entender que desde el Génesis, que era lo que estaba dejándose hoy como base, hay un mandato de Dios por labrar, por crear cultura, por desarrollar, que es entender que la adoración es más que solamente el canto. La adoración es cuando en cualquiera de nuestros trabajos y profesiones lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios con la excelencia que merece la gloria de Dios y crea transformación en la sociedad. Y es como queremos hoy dejar de pronto hasta aquí este capítulo. Tendremos otros, pero Pablo, muchas gracias. No sé si tú quieras orar, por favor, por cada uno, eh, para que pudiéramos despedir este día de hoy. Claro que sí. Señor, muchas gracias porque en tiempos como estos no nos dejas en la oscuridad, sino que nos muestras el camino. Gracias por tu palabra que no solamente transforma nuestras vidas, nuestras almas, Señor, sino que puede transformar todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestras ciudades y finalmente las naciones completas, Señor. Gracias porque tú sigues teniendo cuidado de tu creación, sigues teniendo cuidado de todo el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Muchas gracias. Hoy queremos pedirte que nos sigas ayudando a entender cuál es nuestro llamado como iglesia para este tiempo, Señor. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Y yo oro por todo el cuerpo de Cristo en Colombia, Señor. Oro por los pastores, el liderazgo, todos los que tenemos alguna parte en esto, Señor, para que tú nos ayudes, Señor. Tómanos de la mano, muéstranos el camino que tenemos, no solamente para nosotros como iglesia, Señor, sino para nuestra sociedad, que hoy vemos tanta corrupción, y hoy vemos cómo se ha alejado nuestra nación de ti, Señor. Pero queremos que vuelva a ti, Señor, que un día la nación te conozca y pueda ser luz para las naciones, pueda convertirse en ejemplo para las naciones, pueda convertirse en una nación que bendiga a las demás naciones en todo sentido. Qué bonito ver a Colombia como un faro de luz para las naciones, Señor. Que sea un ejemplo de tu extensión, de tu reino en cada esfera de la vida, en cada esfera de la sociedad, Señor. Ayúdanos, nosotros queremos comprometernos para servirte a ti, para entender tu evangelio, para entender tu reino y para poder hacer nuestra labor en ese reino al que tú nos has llamado a pertenecer, Señor. Ayúdanos, Señor. Oramos por nuestra nación, Señor. No nos desampares, Señor. No nos dejes en este tiempo de tanta dificultad, Señor. Nosotros queremos poner nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro grano de arena, Señor, para que nuestra nación cada día salga de la oscuridad y pueda ver tu luz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Qué bendición, Paulo. Y una vez más, gracias a todos. Recuerden, por favor, conectar nuestras redes de Sedecol. Ahí están en pantalla. Y vamos a despedirnos también con una oración de nuestra presidenta, la pastora Lida García, quien la verdad que viene haciendo una labor especial y estamos unidos en esta tarea de como pueblo cristiano unirnos en todo esto. Estaremos comunicándoles también frente a los avances de lo que sigue pasando. No cantemos ya una victoria pensando que ya como logramos las 260,000 firmas ya terminamos. Por eso estamos haciendo esto. Esa es una parte buenísima, pero necesitamos seguir levantando, uniendo y trabajando en esta misma línea que va a hacer una diferencia enorme. Así que dejemos a la pastora Lida con esta oración y les bendecimos a todos. Amado pueblo de Dios, hay una invitación importante pero urgente de oración.
de ponernos de rodillas, de ganar esta batalla que estamos librando en Colombia. Colombia está pasando por situaciones difíciles, por crisis, es normal, las crisis van, las crisis vienen y se van a incrementar más. Eso lo dice la palabra de Dios, tú lo conoces. Así es de que levantémonos a orar. ¿Dónde? En los hogares, en tu oficina, en tu trabajo, en tu empresa, en las iglesias, pastores. Les pedimos de manera especial, levantemos un ejército de oración en nuestros púlpitos, invitemos a la oración, motivemos a la oración, pero modelémonos nosotros como líderes cristianos. Donde tú estés, si eres el único cristiano, invita a los demás, todo el mundo quiere orar por Colombia. Y traigo una historia en memoria bien interesante. Hace muchísimo tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro Winston Churchill hizo algo. Dijo, les invito a orar, ingleses, les invito a que se levanten. ¿En qué? En oración. Él lo que pidió fue oración. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que los iban a atacar los alemanes vía terrestre y en todos los caminos, en todas las vías terrestres cayó neblina. Eso la mandó Dios y evitó ese ataque que había sido anunciado. ¿Cuántas cosas no puede hacer Dios a través de la oración? La oración mueve en la mano de Dios, ¿a favor de quién? De los pueblos, de las personas, de toda circunstancia. Entonces la reina de Inglaterra dijo en ese momento, le temo más a un ejército de oración que a un ejército armado. Así es de que armémonos con la palabra de Dios, con el poder que el Señor nos ha dado a través de la oración. Recordemos, Cristo, la esperanza de Colombia. Levantémonos a orar. Dios te bendiga. Excelente, excelente. Y algunos estaban escribiendo, Sandra escribía que están orando. Esto es lo que necesitamos estar haciendo en el momento, orando juntos para que todas estas leyes y todo lo que está pasando, todos los escándalos de corrupción, yo creo que Dios también está sacando a la luz muchas cosas, pero es donde yo creo que necesitamos también entender que los cristianos son los que tenemos que entrar y brillar en estos tiempos allí. Dios los bendiga a todos. Ha sido un gusto poderles tener. Pablo, una vez más, seguiremos haciendo otra parte de esa de nación, porque yo creo que necesitamos elaborar sobre este entendido de nación. Esto que pusiste de Apocalipsis, lo comparto. Hay una salvación de naciones y necesitamos no solo salvación de individuos, sino salvación de naciones. Les bendecimos. Un abrazo grande.